Hola, ¿qué tal amigos de Historias del Puerto? Bueno, ya estamos en una emisión más, en un programa más. ¡Qué guapo! Yo sé, hoy, tú hoy también. sí se nota que te bañaste. La verdad, sí, ya Hoy tenía sí. una semana que no me bañaba. Ay, güey, Es que no me llegaba el agua. Al tina. La verdad me la cortaron. Pues la verdad es que está saliendo medio prieta. ¿Sí? ¿Sí? El agua prieta, uno prieto, imagínate. No jala, por eso sale de otro color en la cámara. Sí, exactamente. Platícanos, Miguel, hoy es un programazo. La verdad, sí. Fíjate que tenemos un gran invitado. Sí. Ya por ahí Es mi sensei. Sí, es el sensei, así El le llaman sensei. el sensei. Es el Es sensei. periodista, historiador y bueno, creo que también por ahí vende tamales los domingos. Bueno, algunas otras gracias que tiene el gran Valdemar Mijangos. Que, El bueno, licenciado Valdemar Mijangos. Claro que sí, una enciclopedia de aquí de la historia nuestra historia. de nuestra zona sur de Tamaulipas y bueno, también a nivel nacional, mundial, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy lo amerita que esté con nosotros porque... ¿Por qué? Porque para nuestros amigos que nos ven en otros lugares de la República, que les mandamos un gran saludote, que bueno, ya los programas de Historia del Puerto pues han tenido mucha aceptación y ya nos ven en otros lugares. Gracias. Y agradecemos y les recordamos que estamos grabando desde la Reina de las Huastecas, aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, a ver, tú lanzas el comercial. Atrás de la presidencia de Ciudad Madero, la Reina de las Huastecas tiene todo lo necesario para que usted coma, deguste, cafecito, café normal, el tradicional, el de olla, el express, como usted lo quiera pedir, pero las enchiladas y todos los platillos que están riquísimos. También abrimos una nueva sucursal sobre la 1 de mayo, antes del banco, media cuadra antes de llegar al banco BBVA, que está también los platillos riquísimos, el buffet en la mañana, 99 pesos. Y en la tarde también tenemos comida, como la comida del día, que también va a ser muy rico. Ay, hombre, yo a esta hora ya no puedo andar. Pero bueno, nos pueden ver también en YouTube y así nos vemos con la mañana, en la tarde, en la noche. Claro. Bienvenidos sí. a todos a, por supuesto, Historias del Puerto. Claro que sí. Bueno, les vamos a compartir en no va a ser un tema en sí, van a ser varios aprovechando de la historia que vamos a narrar hoy. Vamos a hablar de un personaje que fue uno de los grandes íconos del siglo pasado, que fue Charles Lindbergh. Seguramente mucha gente lo ubica y otros no. Bueno, pues les comentamos que él fue el primer piloto que cruzó el transatlántico, que cruzó de Nueva York a París en un vuelo sin escalas. Entonces, fue en la época que la aviación estaba en pañales, apenas iba comenzando. Entonces, imagínate, era visto como un semidios, un gran personaje, ¿no? Claro. Pero también aprovechamos a hablar de este tema porque, bueno, este personaje se presentó o visitó muchos lugares del mundo y Tampico no fue la excepción. Él estuvo en 2 ocasiones aquí y Valdemar nos va a hablar un poquito de estas visitas también, pero sobre todo para que nuestros amigos que nos ven sepan que Tampico es la cuna de la aviación mexicana. Sí. Y ahorita van a saber por qué. Y por eso tenemos un avión a escala. Así es. Gracias a nuestro amigo David González, que está aquí, también, que fue el que lo realizó. El creador. Así es. Y bueno, amablemente nos lo prestó para que pues estuviera aquí engalanando la mesa de Historias del Puerto. Muy bien, Miguelón. Miren que tenemos muchas cosas que aprender el día de hoy. La historia del puerto que nos va a favorecer también, no solamente a los grandes, a los chicos que también puedan prender, encender su televisor y también vernos en YouTube. Claro. Y en su celular, que nada más es para ver TikToks. Es también para aprender, ¿verdad? Claro que sí. No se lo pierdan. Van a conocer por qué Tampico es la cuna de la aviación mexicana, como ya les comentaba. La historia de Charles Lindbergh y también el crimen que conmocionó al mundo, el crimen del siglo, el llamado crimen del siglo, que bueno, tuvo que ver con el hijo de Lindbergh, pero bueno, no vamos a adelantar más, porque hay algunas cuestiones por ahí que no han quedado claras a más de 70, 80 años de distancia de ese crimen que pasó la historia y todavía hasta la época surgen nuevas hipótesis sobre esto. Pues vámonos adentrando ya para que el invitado esté aquí con nosotros. Así es un programa de altos vuelos, no se lo pierda, estamos aquí en Historias del Puerto. Historias del Puerto, la crónica digital de nuestra zona sur de Tamaulipas. Información periodística e histórica que nos transporta al pasado de una región. Historias del Puerto, donde siempre tenemos una historia que contar.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Historias del Puerto y estamos bien emocionados porque, bueno, ya les comentábamos, vamos a hablar de un gran programa de los inicios de la aviación aquí en México y también la historia de Charles Lindbergh y, bueno, el crimen que conmocionó al mundo, pero vamos a presentar aquí al máster, al licenciado Valdemar Mijangos, así con fuerza, como, ay, estoy bien gustosa, Valdemar, me encanta. Ojalá que también, como nosotros estamos extasiados y de contentos de conocer a un personaje de esta magnitud, por todo lo que sabe. De hecho, ahorita le estaba preguntando a David sobre los aviones y empezó a decir un montón de cosas que yo decía, ay, ¿cómo ¿hasta sabe qué tornillos tanto? llevaba? Hombres, les voy a decir una cosa. Los hombres que saben bastante son muy atractivos. Aprendan a Valdemar Mijangos, aprendan. Aprende chino, por eso luego te corren en los lugares. Muy bien, pues licenciado. Gracias Erika, Miguel, les agradezco la invitación y efectivamente vamos a tratar de comentarle a su auditorio esta epopeya, gesta muy interesante que tiene la ciudad de Tampico por ser pues la cuna de la aviación comercial. Mira, maravilloso. Así es. Pues podemos comenzar un poquito, ¿no? con los antecedentes. Ya habíamos comentado a nuestros amigos lo que queremos hacer, digo, en la medida del que el tiempo nos permita, ¿no? Queremos hablar un poquito a propósito que vamos a hablar de la aviación, de los inicios, también para que nuestros amigos conozcan por qué Tampico es la cuna de la aviación mexicana y, bueno, hablar un poquito de un personaje que es uno de los referentes en la aviación a nivel mundial, ¿no? Que es Charles Lindbergh también. Claro, creo que la figura de Charles Lindbergh es una gran atracción a principios del siglo pasado, justamente porque la aviación como tal era un principio, era un pionero, como hoy conocemos, por ejemplo, las redes sociales. Vemos que esto es nuevo, nos ha tocado en esta época. Así ellos, a partir de 1920, empezó a existir un desarrollo muy importante de la aviación y pues se trataba de una nueva estructura industrial que estaba tomando auge. Ya teníamos los ferrocarriles, los barcos, etcétera, y al aparecer la aeronáutica como tal, bueno, pues todo el mundo generaba una alta expectativa. Por eso el coronel Lindbergh, cuando hace este viaje transatlántico, pues genera una expectativa tan grande que es conocida en todo el orbe, porque se podía observar como si se la hubiera hecho a nado, claro, desde Nueva York a París, y al haberlo realizado en una aeronave, pues nunca nadie más lo había hecho. Nosotros en México teníamos un principio también de aviación. Alberto Braniff, hay que recordarlo, el 8 de enero de 1910, voló por primera vez un avión Voisin, y es el registro que hay en el país. Es el primer vuelo de un aeroplano, que en este caso pues era de manufactura extranjera. Y después pues tuvimos a pues Emilio Carranza, claro, quien fallece también en un vuelo. Digamos que se trataba en cada país de una competencia. Francisco Sarabia, etcétera. Hubo muchos pilotos que también trataban de emular esta hazaña que hizo Lindbergh, y Carranza pues desafortunadamente falleció, pero seguramente que como él había muchos más que también se dedicaron a promover la aviación comercial como tal, porque algunos pilotos eran pues egresados del ejército. Hay que recordar que aun y cuando existían los vuelos en el país, con Alberto Braniff a la cabeza en 1910, no hubo una plataforma de lanzamiento mayor porque se atravesó la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Entonces, ni un avión civil podía estar volando el espacio aéreo porque había naciones en conflicto. Así es. Y justamente después del 18 llega el 20 y el 21, que es cuando a nosotros nos toca pues poner la hoja que estaba en blanco y le toca a Tampico justamente impulsar el desarrollo
de esta nueva industria. Se da seguramente porque nosotros en la región teníamos, y en ese momento así se podía observar, un boom petrolero. El auge petrolero era una situación inédita, había demasiado dinero aquí en la región, Tampico era el epicentro industrial. Sí. Justo norteamericanos de gran capital estaban asentados en la ciudad, y cuando el gobierno de Álvaro Obregón decide explorar esta industria, lanza la licitación. Es más, no sabía ni siquiera dónde colocarla porque no existía en la legislación nada relacionado a la aviación, y la colocan en el apartado B del Departamento de Ferrocarriles. Ahí lo metieron y dijeron, bueno, va la licitación. En 1920 se hace todo el papeleo, es hasta el 21, en marzo, cuando ya se declara pues abierta la participación. Todos los que quieran, pues ahora sí que como postores, dar su opinión, comprar las bases, etcétera. Y de muchos, se dice, solamente quedó Tampico. Los empresarios norteamericanos que aquí vivían, Lodi Winship, Harry Lawson y Elmer Hammond, de gran capital, fueron los que el 12 de julio de 1921 obtienen la concesión del gobierno de Álvaro Obregón para prestar el servicio comercial en la ruta México-Tampico, Escala-Tuxpan. Así es de que el 24 de agosto del 21 ellos fundan la empresa Compañía Mexicana de Transportación Aérea, y a partir de ahí preparan todo pues para que se haga el primer servicio, porque tienen una fecha fatal. Esto ocurre el 30 de agosto de 1921. Primero se decía que el avión, un Lincoln Standard, iba a salir de los llanos de Balbuena, que era el aeródromo de aquella época. Nada más que la noche anterior llovió, y entonces la pista estaba encharcada, y el aeroplano se lo llevaron al hipódromo de la Condesa. Y de ahí salió un avión parecido a este que vemos aquí, un biplano, con el capitán Charles Pickup y el primer pasajero, Humberto Jiménez, que era un pagador de la Compañía de Petróleo del Águila. Así es. Traía también correo, paquete express, porque no nada más era pasajero. Así es. También ya estaba el correo y el paquete express. Traían algunos diarios de la capital, que fueron los que llegaron a Tampico. Y ese día, 30 de agosto del año 1921, a las 7:05 de la mañana, despegaron las ruedas del aeroplano para llegar primero a Tuxpan y después a Tampico. Así de que esa fecha, el 30 de agosto de 1921, es el inicio de la aviación comercial en América del Norte. Así es. México, Estados Unidos y Canadá, porque en los dos países del norte no existía este servicio que había iniciado o principiado por primera vez en Tampico. Así es, muy interesante. Qué bárbaro. También para complementar un poquito lo que dice Valdemar, es importante decir que bueno, este bimotor llegó al antiguo aeródromo del Moralillo, ¿no? En el Moralillo se encontraba este aeródromo en donde el campo de aviación, ¿no? Mayormente conocido. Y también un dato interesante que me gustaría, para complementar lo que comentaste, este personaje que bueno, que fue el primer pasajero, que fue Humberto Jiménez, pagador de la Compañía del Águila. ¿Por qué era esto? Porque anteriormente los caminos no eran seguros, traían el dinero en carros, carretas, de otras maneras, Sí. y no eran las carreteras que tenemos actualmente, eran senderos o veredas, y los ladrones estaban a la orden del día. Sí. Entonces hubo la necesidad de hacer esto que comentaba Valdemar, para que el dinero llegara más seguro, ¿no? Incluso te voy a comentar también algo. Después, digo, es como todo, ¿no? Los delincuentes como que se van acostumbrando al cambio, Y ya buscan la manera. y ya veían cómo hay algo, no sé si Valdemar esté de acuerdo, también lo haya escuchado, que en algunas ocasiones los biplanos o los aviones no aterrizaban, buscaban un lugar y ponían una tachita y ahí aventaban el dinero.
porque había que cambiar el lugar en donde lo O iban sea, ya a era rentar. más estrategia. Exactamente, para que no lo robaran, ¿no? Algo que era, digo, de la época, ¿no? Porque no Órale. tenemos las carreteras que tenemos actualmente. Sí, de hecho, parte de la actividad aeronáutica de ese principio, porque el avión cuando entra en servicio no solo llevaba pasajeros, sino que hacía mucho circo aéreo en la zona, podían hacerse viajes a la región, a la playa, etcétera. Se utilizó para los campos petroleros, para la paga de raya, porque no la podían llevar en un burro, Así y es. llevaban peso oro, y pues era el dinero Que había que pues dar. muy codiciado, Sí, sí, ¿no? claro. Y imagínate cuántos pozos petroleros tenía la zona norte. No. Pánuco, Cacalilao, toda la región de la Faja de Oro, etcétera, hasta donde llegaban. Y estos aeroplanos que en ese momento la Compañía Mexicana de Transportación Aérea tenía 4. Y la mayor parte de los pilotos que provenían de Estados Unidos o eran egresados de la Fuerza Aérea, la que principiaba apenas en México, eran quienes hacían ese tipo de labores. Así es. El desarrollo de esto era una exigencia mayor siempre, tanto que si tú te ubicas donde estaba el campo aéreo del Moralillo, Sí. avanzarías rumbo a Congregación Anáhuac. En ese lugar, que es conocido como el ejido Las Matillas, Sí. después dejó de ser ejido, y ahí mismo existía una empresa petrolera, la Texaco. Al lado de la Texaco había un campo grande, que era un campo aéreo conocido como Las Matillas, justamente porque querían tener aeroplanos, y en ese momento sal a pagar, sal a realizar tu actividad, y salía el sin avión, problema. ¿no? Entonces, fue muy necesaria la participación de los aviones en la actividad económica, mercantil, de lo que reclamaba el boom petrolero. Imagínate, se dice que en Tampico en 1910 había 12,000 habitantes, Sí. para 1920 había 100,000. 100,000. Entonces, en la región había muchos más. Mucho. Y también fíjate que los años 20, checando por ahí los periódicos del mundo, que tú también has tenido oportunidad de checar en el archivo, estos mismos aviones hacían esas acrobacias que tú comentas en la playa de Miramar. La gente iba y se sentaba, ponían unas butaquitas, ponían unas bancas y venían a hacer suertes a estos pilotos, en su gran mayoría americanos, ¿no? Era algo, como dices, yo creo que... El espectáculo que para distraerse. Era la novedad, porque Novedad. esto no existía en muchos lugares, se lo llevaban a varios sitios, como la Ciudad de México, donde está el aeródromo, a donde llegaba pues casi todos, incluso antes eran los globos aerostáticos Así es. que hacían justamente todas esas actividades, y tú dices, bueno, vamos a divertirnos en qué, y esto era la gran diversión, era un circo Sí. aéreo al que llegaban muchas familias. Yo creo, Erika, debe ser como si ahorita fueras a la playa y vieras un ovni, ¿no? Ajá, No sé. ándale, ¿verdad? No sé, una similitud, algo Yo así. creo que sí, digo, yo estoy impactada de toda la información que puede tener Mijangos, y que tú también, pues tienes la facilidad de meterte a los libros y de investigar todas estas cosas. Digo, yo me escucho y digo que tantas cosas desconocemos fechas y horas Sí. de algo tan asombroso que sucedió en Tampico. Es que es interesante porque, bueno, ahorita nos podemos dar cuenta que Tampico es la cuna, porque es la cuna qué bárbaro. de la aviación mexicana, simple y sencillamente porque, bueno, en esta zona se instalaron las compañías petroleras, ¿no? También hay que hacer hincapié en algo, yo creo que la eterna lucha que luego que se trasladó a través del tiempo en las redes sociales, que si Tampico, que Madero, en ese tiempo, bueno, era Tampico todo eso, ¿no? Esta parte que estamos ahora, que era Villa Cecilia anteriormente, y refinería y todo lo demás, bueno, pertenecía a la jurisdicción de Tampico, ¿no? Entonces, al hablar de Tampico, de la bonanza de Tampico, bueno, también incluía Madero, ¿no? Ujú, Claro. claro. Y una anotación, es cierto que ellos, los tres inversionistas norteamericanos, Lodi Winship, Harry Lawson y Elmer Hammond, van con un notario público a la Ciudad de México y crean la empresa el 24 de agosto de 1921, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, pero fijan la oficina matriz en aquel antiguo
Hotel Imperial. Ahí eran las oficinas de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, con sucursal en San Antonio, Texas, y en la Condesa, en la calle Capuchinas, departamento 4, en la Condesa. Era sucursal. Cuando en el 1924 George Lawrence Reed adquiere la compañía, que le pone otro nombre, la Compañía Mexicana de Aviación como tal, más corto, y que también la funda, porque le cambia el nombre, el 20 de agosto del 24, solamente traslada las oficinas matrices del Hotel Imperial a un edificio que se conoce como el edificio Outrey, que actualmente está sobre la calle Aduana, casi esquina con Salvador Díaz Mirón. Sí, por donde está el Arco de la Corona. Sigue estando el corporativo matriz en Tampico. ¿En serio? Así es. ¿Actualmente? Bueno, ya después O sea, ya mexicana, está ahí. el gobierno la adquiere, porque aquí es donde se da justamente, digamos, hasta la participación de Charles Lindbergh. Cuando George Lawrence Reed adquiere los activos de la compañía, los 4 aviones Lincoln Standard, los pilotos, los talleres, el campo aéreo del Moralillo, él se asocia con Sherman Fairchild para meter aviones nuevos. Y justamente los Fairchild, aviones diferentes a los Lincoln Standard que tenía, pues le ayudan a ampliar los servicios. En aquel entonces, Sherman Fairchild tenía una empresa que se llamaba Fairchild Aerial Service. Incluso todavía pueden verse fotos antiguas de las ciudades que como que trataban de cuadricularlas, y eran los aviones de Sherman. Y enseguida, eso fue como entre el 27 y el 28, para el 29 se asocia con Juan Tripp, quien era el director o el mero mero de la Pan American Airways. Justo después, la Pan American, porque Juan Tripp tenía el varo grande, adquiere los derechos de la Compañía Mexicana de Aviación y prácticamente es dueño de la compañía. Pero la Panam, como fue conocida durante muchísimas décadas, no solo era la dueña de Mexicana de Aviación, lo fue de rutas a Cuba, de la Florida a Colombia, de Estados Unidos a Europa. Fue una gran empresa. Imagínate un monopolio gigantesco en aeronáutica, lo que fue Panam. Panam contrata a Charles Lindbergh para su trabajo. Así es. Y justo lo ocupa en uno de esos vuelos históricos que hace de Brownsville a Tampico. Así es. Sí, también Lindbergh empezó trabajando también para entrega de correo, ¿no? Sí, De esa manera. justamente lo inaugura él, el de Brownsville, Tampico, México, porque Estados Unidos desarrolla pues el servicio de manera más abierta y dice, bueno, pues aquí tengo esta licencia, quien la quiera agarrar la toma Panam, y el primer correo aéreo internacional ocurre entre Brownsville, Tampico, México. Sí, una historia muy, muy interesante de esto de la aeronáutica, ¿no? Los primeros años, estos primeros vuelos, esta gesta que también posteriormente haría Lindbergh. Me gustaría pasar un poquito a eso, ¿no? A ese tema ya hablamos, ya nos hablaste un poquito de, bueno, cómo es los inicios de la aviación, sobre todo aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, pero ¿cuándo entra en escena Charles Lindbergh ahí? Fíjate que él primero, después de este viaje transatlántico que hace en su aeroplano, y lo traen en muchos lugares con aplausos, el embajador de México en ese tiempo, Morrow, lo convence, seguramente que también al director de Panam, a Juan Trippe, para que haga un viaje a México como un embajador de buena voluntad. Las relaciones entre México y Estados Unidos no estaban muy bien. Parece ser que habían sido publicadas algunas reformas en la Constitución, me parece que era el artículo 27, y antes del 34-38, cuando el tema de las petroleras, no quería el presidente de Estados Unidos de aquella época
que se expropiaran los bienes de las compañías de ellos. Entonces, Claro. ¿vas a afectar a mis empresarios, a mis industriales norteamericanos? Pues no. Y entonces sí había una tensión, así de que Charles Lindbergh es utilizado, por llamarlo de algún modo, y lo convierten en un embajador de buena voluntad para que, imagínate, está en el mero trono de la fama, Sí. y él llega, tanto que en la Ciudad de México más de 100,000 personas lo reciben en el aeródromo de esa época, y durante varios días de ese año 1927, del 14 de diciembre al 28 de diciembre, a donde va, montón de gente. Sí. Es importante hacer una pequeña acotación que Charles Lindbergh, para la gente que no lo ubica, fue el primer piloto que realizó un viaje transatlántico, ¿no? De Nueva York a París en 1927, sobre todo por ganar había una recompensa de $25,000, Ajá, sí. y bueno, él se hizo acreedor a esta recompensa, pero sobre todo porque él ya tenía ese espíritu indomable, le gustaba el volar. ¿Pero el avión era de él? ¿De su propiedad? ¿O era Lo que pasa es que él... financiado por alguien? lo financiaron gente de San Luis. Ah. Por eso el avión lleva el nombre del espíritu de San Luis. Ok. El avión fue manufacturado en San Luis, Missouri, alrededor de unos 2 meses, ¿no? Era un avión que prácticamente era de un solo motor, ¿no? No era bimotor, era como un monoplaza, no sé cuál es la referencia, pero bueno, prácticamente la parte, no sé cómo se le llama, el fuselaje, no sé, era de combustible, llevaba más combustible que... Por eso es que pudo hacer esa distancia. Para realizar ese tipo de Sí, porque distancia, yo ¿no? dije yo, Creo no que hay fueron más de forma. 30 horas, ¿no? 27 horas más. Imagínate sin descansar, imagínate sin dormir. Sí, no, qué O sea, bárbaro. él mismo, fíjate que en unas publicaciones ahí él comenta de que para no quedarse dormido, él buscó la silla más, Incómoda. más incómoda. Claro. Sí, para ir, Erguido, pues. sí, para no dormirse. Y también, ya para irnos ahorita a un corte, porque ya por ahí nos está diciendo el chino, ya para terminar un poquito de esto, él llevaba un traje especial. Ah. Y después lo comentaban, ya sabes, la raza, ¿no? Los periodistas, después en lugar de preguntarle, oye, ¿cómo se sintió de esta hazaña? Preguntaban, oiga, ¿Cómo iba al baño? ¿y sus necesidades? Ajá. Claro. Dice que no les contestó, pero para eso era la ropa, porque ya cuando se le quitó ya estaba toda muy sucia. O sea, Él pensó en planeó todo, pensó en todo, ¿no? Y fue algo que, bueno, como dice Valdemar, pues a nivel mundial... ¿Y Charles vivió aquí? Él vino para acá y eso vamos a entrar en este momento. Ya por aquí nos adelantó un poquito de que primero llegan el 27 y luego en noviembre del 28, que es donde tenemos por ahí información, porque tuvimos la oportunidad de checar los periódicos y viene ahí la todo. crónica, ¿no? Vamos. Pero ahorita en el corte siguiente vamos a platicar de eso. No, ¿Qué pues te parece? vámonos directamente al corte para seguir disfrutando de todo este conocimiento. Padrísimo, yo estoy extasiada de Anonadada. Vámonos, Así es. estamos en Historias del Puerto. Con Valdemar Mijangos. Con el licenciado Valdemar Mijangos. Historias del Puerto. Donde siempre tenemos una historia que contar. Ya estamos listos, ya regresamos. La verdad es que seguimos en la Reina de las Huastecas, disfrutando de esta estancia y de la invitación que nos aceptó el licenciado Mijangos. La verdad es que nos quedamos con el conocimiento y todo lo que puedan absorber. Todas las visitas que hubieron en Tampico con el tema de la aviación, ya se lo voy a dejar listísimo, Miguel. Claro ya, que sí. porque estos minutos son valiosos. Claro que sí. Adelante, Lick. Bueno, platicábamos sobre esta visita que hace Charles Lindbergh en el año de 1927, después que desarrolló su gesta transatlántica. México y Estados Unidos tenían mucho pleito en las relaciones diplomáticas y al embajador de Estados Unidos en México, pues se le ocurrió
invitarlo para que existiera pues algo más ameno, más amable, que no se... Que hubiera una buena relación. Buscando consensos, ¿no? Entonces, pues el embajador, pienso yo que habló con Juan Tripp, que era el mero mero de la Panam. Para ellos trabajaba Charles Lindbergh, y acepta y desarrolla este viaje como embajador de buena voluntad. Bien. El apoteosis con que he recibido, te digo, en este aeródromo de la Ciudad de México, lo reciben más de 100,000 personas. Sí. Y lo mismo ocurre con los otros viajes que desarrolla alrededor de la capital. Lo realiza del 14 al 28 de diciembre de 1927, y yo creo que es en los 2 últimos días que llega a Tampico. Está muy documentado desde el día 14, 15, 16, él pasa las fiestas de la Natividad en la casa del embajador. Es decir, esos días están muy bien vistos dónde estuvo el coronel Charles Lindbergh. Pero cuando viene a Tampico, hay una página de la antigua Compañía Mexicana de Aviación que dice que llegó al campo aéreo del Moralillo y fue recibido por las autoridades. Debe haber sido entre el 25 y el 27 de diciembre de 1927. Y en efecto, se deja consignado que le entregaron las llaves de la ciudad y firmó el libro de honor. Así de que es una visita que también cumple, seguramente que no fue tan grande como la que tuvo el año siguiente, pero sí llega a Tampico, sí está presente, seguramente que en alguna reunión, algún cóctel, alguna recepción pequeña entre autoridades. Y terminando el 28 de la Ciudad de México, se va a Centroamérica. Así de que sí estuvo Charles Lindbergh en el 27 en Tampico. Fíjate que ahorita que comentas, situándonos en el contexto histórico, ahorita que platicas de eso, fue una visita como diplomática, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Sobre todo porque del 24 a los 30 todavía, aunque sí se fundó el sindicato, actualmente el sindicato petrolero, que fue de obreros, había esas luchas de los obreros con las compañías petroleras, ¿no? También probablemente esa situación era para mediar, ¿no? Ajá. Hace rato platicaba con Valdemar y hace cuenta es como situarlo como si viniera el Papa. Porque muchas veces digo, no es lo mismo. Es que hay que decirlo como es. Al Papa muchas veces lo agarraban también como mediador. Oye, ve a tal ciudad, a tal país, porque o sea, estos conflictos y de alguna manera pues la gente se volcaba. Efectivamente, entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Y como bien dice Valdemar, al año siguiente, o sea, él sigue siendo es un héroe, ¿no? A nivel mundial, y ya es cuando llegamos al 23 de noviembre del 28, cuando ya llega al campo del Moralillo, y bueno, queda un poquito más tiempo y tiene una gran recepción también. De hecho, él llega a eso de las 3 de la tarde con 10 minutos, porque Associated Press, un reportero que él trae pegado, dice que a esta hora llegó el coronel Charles Lindbergh a Tampico, y lo acompaña Roberto Fierro, que también era uno de los pilotos laureados de aquella época, y es cuando llega a esta recepción que le hacen de manera grande en Tampico. Fíjate que leyendo un poquito el periódico, seguramente ahorita van a aparecer por ahí las imágenes, un poquito de la crónica. Él llega, como dice Valdemar, al aeródromo de ahí del campo de aviación del Moralillo, y bueno, no es la carretera que conocemos ahorita, ¿no? Era pues prácticamente una vereda. Brechitas. Llega al centro de Tampico, le comentaba Valdemar, hace rato que platicábamos que él llega por la calle Francisco y Madero y da vuelta a la calle Aduana. La gente que conoce Tampico, ¿verdad? Que no lo ubica, bueno, estamos hablando del centro histórico, en la Plaza de la Libertad da vuelta, donde está el Arco de la Corona, y ahí da vuelta también a la izquierda, a la calle Díaz Mirón. Todavía el edificio se encuentra, el edificio donde era el consulado estadounidense en Tampico. Todavía está el edificio, vamos a ver si podemos proporcionarle por ahí unas imágenes del edificio ahorita actualmente, pero también ahorita pueden ver la imagen donde se ve
que está Charles Lindbergh, en donde le entregan una medalla, en donde decía huésped distinguido de Tampico, y al reverso venía el escudo de Tampico, y él simplemente baja del carro, como dice Valdemar bien, pues muchísima gente, incluso la chiquillería persiguiendo el carro en donde él venía, él se baja, él entra con las personalidades, el presidente del alcalde de Tampico también, y unos minutos después desde el balcón él se asoma y saluda, ¿no? En las crónicas se habla de que él era una persona parca, era muy serio. ¿Cuántos años tendría? ¿Él? El chavito, Pues ¿no? nació en 1902, y estamos hablando del 28, tendría unos 26 años. Sí, chavito, aproximadamente. estaba joven. Y además de que en ese momento, pues Tampico era pues una ebullición en términos de inversión, de individuos de otros países, ingleses, alemanes, franceses, y entonces pues tenía ese aire cosmopolita, ¿no? Y que se aprovechó muy bien al final de cuentas, ¿no? Claro. Así es. Tanto. Sí, iba terminando el auge petrolero, pero bueno, todavía quedaba, pues como dice Valdemar, todas las personas que llegaron en busca de fortuna aquí, es donde él llega, y bueno, después de eso él le hace un evento en el casino tan pequeño, ¿Sí? en el antiguo casino tan pequeño que se encontraba enfrente a la Plaza de Armas, ahí todavía está el edificio, ahorita ya remodelado, muy bonito. Sí. Y bueno, ahí es donde le entregan la medalla, ¿no? Sí me gustaría saber dónde quedó esa medalla, porque imagínate. La de histórica, tener ¿no? Ana Monroe. Fíjate, ahorita vamos a platicar más adelante de ella, ¿no? Porque ya nos adelantó por ahí Valdemar que, bueno, quien lo cabildió, vamos a decirlo así, para traerlo a México, pues fue el papá era su suegro, ¿no? Pues ahí es donde conoce a Anne Morrow y se casa al año siguiente, en 1929, y bueno, pues se hace una pareja, imagínate, no sé, ahorita, de quién podríamos hablar ahorita, así no sé, Brad Pitt, en ese tiempo Angelina Jolie, no sé, o sea, unas luminarias a nivel mundial, Icónicos. ¿no? O sea, se hacen un matrimonio, porque ella también incluso se hace piloto, ¿no? Él enseña también. Después fue una gran escritora, pero él lo acompañó mucho de los viajes también. Oye, mira, muy bien. ¿Y cómo, entonces, cuándo me van a platicar lo del crimen? Pues ya. ¿Ya? Queremos terminemos saber. con una visita que fue tal vez más rápida, Sí. quizá no documentada, pero hay unos libros que refieren que sí vino, al menos a la región, seguramente que llegó a Tampico, Sí. y de ahí se lo llevaron. Resulta que Joaquín Sáenz Trápaga, Sí, un acaudalado hombre de Español. negocios de la ciudad de Tampico, había adquirido la hacienda del Naranjo, que mide arribita de 60 hectáreas, que todavía Claro. está Sí, todavía. el terreno acá atrás. Hay que Y ir. la adquiere, le mete una vía, le pone una capilla. Era un lugar de ensueño. Aparte, el señor, pues era, imagínate, como esas películas de Dallas, ¿no? El señor era el potentado. Era el cónsul español en Tampico. Y entonces él lo invita seguramente porque lo consigna, dice, muchas luminarias llegaron a este lugar, a la hacienda del Naranjo, de Joaquín Sáenz Trápaga, que era de Tampico. Sí. Dice, entre ellos vinieron tales y tales, y uno de ellos, Charles Lindbergh. Gary Cooper era asiduo, y otros más. Entonces, imagínate con qué se codeaba el señor Joaquín Sáenz, que seguramente con el capital que él se cargaba, pues los podía invitar y que tuvieran un día, 2 días en su hacienda, 4 días, Sin con problema, todo lo excelso, claro. ¿no? Sí, ese señor, hablamos que era el cónsul español, era español, llegó como en 1860 más o menos. Él fue parte fundamental para que la refinería de Árbol Grande, la Pierce Oil Company, llegara a este lugar, porque inicialmente cuando llegaron querían instalarse en San Luis Potosí, pero él por ahí cabildeando y hablando, bueno, pues se logró que quedara aquí, pero fue benefactor de nuestra región, a pesar de que, bueno, también se le tachaba por ahí de codo, ¿no? Ajá. Él tenía, para la gente que le gusta la historia, la hacienda, la ferretería El Comanche, que estaba enfrente de la Plaza de la Libertad, donde ahora es la Plaza de la Tecnología. Bueno, este viaje, esta visita, se consigna en 1928. Seguramente que también fue en la época en la Lo podemos buscar, fíjate. Sí, está Es que bien. sabes que Valdemar estaba buscando en periódicos de 1927 en el archivo, que amablemente le mandamos un saludo a Lisette, que ya estuvo aquí con nosotros, Sí. nos apoyó para esta búsqueda,
pero hay esa faltante de 1927, entonces desgraciadamente no viene esa época en donde él hace la gesta del viaje transatlántico, pero sí viene documentada la del 23 de noviembre de 1928, de la que estamos hablando ahorita. Y la cuarta visita, si lo ponemos de ese modo, porque están los libros que consignan la llegada a la Hacienda del Naranjo, es la del 9 de marzo de 1929, que es justamente la contratación que tiene la Panam, que es la dueña de la Compañía Mexicana de Aviación, donde George Loren Rill es el propietario en Tampico, y existe esta licencia, le llamaban la FAM 08, que es el Servicio Aéreo de Correo de Brownsville, Tampico, México. ¿Quién fue el elegido para hacer el viaje? Charles Lindbergh. El avión es un trimotor Ford, sale justamente de Texas. En promedio traía de 13 a 14 plazas. Llega al campo aéreo del Moralillo, pero la instrucción es: baja, pero no va a la ciudad. O sea, llegó al campo aéreo, ahí estuvo. Y pues piensan algunos, oye, ¿va a visitar? No, iban, seguramente que pues le echaron combustible, agüita, algo que necesiten. Bajaron algunos pasajeros y subieron otros. Siguió yendo en el vuelo George Loren Rill, el director general de la Compañía Mexicana de Aviación, y de ahí se fueron a la capital. Sí. Que después este campo de aviación, bueno, después que es clausurado, allá creo que en 1930 aproximadamente. No, fue clausurado, digamos, en el 29, es cerrado, porque el campo de aviación, que conocemos así, al del norte, es cuando se crea. En octubre, muy probablemente es inaugurado, de 1929, porque estos aviones son más chicos y el trimotor Ford, que ya era como el Boeing de aquella época, pues ya no cabía ahí. Ya no. Entonces reclamaba más espacio y pues más controles, etcétera, y tuvieron que cerrar el Moralillo y abrir el de la zona norte de Tampico, que es el viejo ahora, a partir de octubre de 1929. Que llevaba el nombre de Rill. Le pusieron, George Loren Rill. Y ya no, en Moralillo ya nunca se volvió a perturbar. No, de hecho se pobló. De hecho, para que la gente lo ubique, por ahí vamos a mostrar también la ubicación. Era aproximadamente donde estuvo el basurero municipal. Más o menos. O pasando propiamente el puente El Moralillo. Yendo de aquí hacia Pánuco, a la derecha, y obvio hoy ves que totalmente poblado. Entonces... Ya no antes no había gente y luego se llenó. Ya no. Sí, oye, Así es. Entonces digamos que son como 4 visitas que hizo Charles Lindbergh en nuestra zona. La menos publicitada, la del 28, que va a la Hacienda del Naranjo, pero hay un libro donde refiere que pues compartió asientos y el trago. Todo con Joaquín Sáenz Trápaga, que era un señorón de la época, ¿no? No, grandes historias. No, y ahí es donde pasamos. ¿No se entera? Ahí es donde pasamos ya a lo escabroso, ¿no? Ese tema, a ver si nos queda un poquito de tiempo para desarrollarlo en la medida de lo que se pueda, porque hay muchas aristas, Valdemar, hay muchas cosas que no quedan claras. Hace algunos días estaba viendo por ahí un documental, por eso me animé a comentártelo para platicar sobre este tema, ¿no? Ya hablamos de que, bueno, conoce a Ann Morrow, que era la hija del embajador, se casa con ella en 1929 y, bueno, se forma la pareja, imagínate, o sea, ¿cuántos hijos? Más famosa en el 6, mundo. ¿no? Llegaron a tener 6 hijos, pero con ella. ¡Ay, no! Sí, porque tuvo muchos hijos con otras mujeres, pero esa es otra historia. Jesucristo. Y no se enteró, y no se enteró ella hasta después de la muerte de él. No. En 1974. Pasa. Pero bueno, vamos a regresar un poquito más al pasado y llegamos a 1930, cuando, bueno, unos meses antes NASA... Ya no vuelve a Tampico y empieza a hacer su vida. Es que él se establece, ¿no? Él se establece no sé si fue en Nueva Jersey, no sé, en un lugar de Estados Unidos, y bueno, ahí vive su vida. Pero te digo que era un poco retraído, ¿no? Era un poco, no le gustaban mucho las cámaras. Así como, sí. Y bueno, nace su hijo y fue el niño pues más fotografiado de todo el mundo. Imagínate, la gente quería conocerlo, salía en los periódicos, en los diarios, y a pesar de que intentaba él esconderlo, bueno, pues no había, siempre había paparazzis, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde llega este día de por aquí tenemos la fecha.
De Sí, 1932. el 1 de marzo de 1932, en East Amwell, New Jersey, en donde de la noche a la mañana, o sea, bueno, una noche, el niño es secuestrado, ¿no? Charles Lindbergh Jr. Imagínate, es como aquellos hijos de los millonarios de la época, ¿no? Que buscaban, porque seguramente que los delincuentes, ladrones, secuestradores, pues codiciaban la fortuna que él tenía, no? ¿no? Así es. Fíjate que lo que comentan ahí es de que pues se acuestan al niño a dormir esa noche. Que hallaron una escalera de madera, sí. tenían cinceles, o sea, todo lo habían planeado muy bien, como si, es como si supieran todos los movimientos que tenía la familia para poder extraer el chiquillo. Lo acabas de decir muy bien, ¿sabes por qué? Porque la casa, ahí vamos a presentar unas imágenes de la casa, exactamente esa ventana tenía un problema, no cerraba bien, Alguien dentro. en donde estaba el niño. Entonces, esas son las dudas que surgieron, ¿no? Pero a grandes rasgos, secuestran al niño, no aparece. Cosas curiosas. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para que la gente más o menos tenga la idea, ¿no? Dejan una carta, se llevan al niño, dejan una carta. Pidiendo dinero. Sí, creo que son $50,000. $50,000 y acceden. Sí, pero al principio lo curioso es que dejan una carta y Charles Lindbergh no la abre. Ay, no. Lo primero que haces es abrirla para checar, ¿no? Él se espera llegar a la policía y la policía la abre. O sea, son cosas que luego te quedan así. ¿Por qué no Pues, la abrió? ¿por qué? ¿Qué pasó, no? Era su hijo, ¿no? Era Sí, o sea, tú lo angustia. primero que es, pues, ¿qué pasó, no? Encuentran, como bien dices, una escalera y aditamentos por ahí para abrir la ventana y el niño, pues, no aparece, ¿no? Pasan los días, surgen conjeturas, por ahí también hubo muchas personas culpables, porque imagínate, era una persona famosa a nivel mundial, incluso Valdemar, el mismo presidente Hoover, pues, él quiere apoyar a Charles Lindbergh, ¿no? Claro. Pero lo más curioso también, la mafia, Al Capone también dice, oye, pues yo también quiero ayudar. Entonces, imagínate El apoyo. quién era Charles Lindbergh Sí. en ese momento, ¿no? La familia de Charles Lindbergh. Buscan y pues no encuentran absolutamente nada. Pasan los días, empiezan a ver sospechosos. Una de ellas fue una sirvienta de los suegros de Charles Lindbergh, Ajá. que bueno, a final de cuentas se demostró que no fue, pero no aguantó la presión y termina suicidándose. O sea, hubo daños colaterales por eso, ¿no? Pero la presión porque también la culpaban. Porque la Porque culpaban. era sospechosa. Exactamente, o sea, imagínate tú. Y se supo cómo era que Charles también, su actitud, cómo era. Es que a eso vamos a llegar ahorita y me gustaría, te digo, platicarlo como con el caso Valdemar de para la ver. señora esta de la de Monterrey. La de la niña esa que había encontrado. Fíjate que algo en la similar. como Te algo voy a decir por qué. raro. Ahí te va algo curioso. La policía no se hizo cargo del caso. Charles Lindbergh lo manejaba. ¿Sí? O sea, él decidía qué paso seguir sobre esto. ¿Tú qué opinas? Bueno, justamente genera suspicacias, Sí. porque lo que uno desea es que Que todo el mundo busque a mi hijo, que está una claro. entidad oficial, imagínate, se coloca un cartel en una esquina, en un barrio, para que busques. Claro. Entonces necesitas que haya colaboración abierta y no tú que centres todo, lo monopolices. Pues no eres todólogo. Esperas que fluya y hasta metes presión. Son los primeros. Y con el peso de todas las amistades que tenía, era para que el niño fuera encontrado rápidamente. Sí. Fíjate que el niño sí se ha encontrado después, pero ya como unos 2 meses después, pero muerto, ¿no? A unos pocos kilómetros de ahí lo encuentran enterrado. Pero en todo ese lapso, fíjate que cuando él desaparece y empiezan las pesquisas, aparece por ahí un doctor, te pido Condon, Joseph Condon, era un maestro jubilado que él de la nada, por eso te digo que tiene muchas aristas este caso, porque él publica en los periódicos que da una recompensa de $1,000, mucho menos a la que se entregaba. Y a él sí se ponen en contacto con él y le dicen, ¿sabes qué? Yo lo tengo y me llamo de tal manera. Algo curioso, porque un secuestrador no te va a decir soy tal persona. No. ¿Sí? Incluso le dice, para que veas que yo tengo al niño, te voy a entregar una prenda. Y efectivamente le hace llegar una pijama. Y cuando la ve a Charles Lindbergh dice, no, si es de mi hijo. Sí. Entonces ahí es donde él le dice, hazte cargo tú al doctor. El doctor lleva el dinero, pero era en oro, era certificados de oro. Certificados de oro.
No era Efectivo, billete, tal eran cual. certificados de oro que, bueno, valían lo mismo, ¿no? Pero él llega a un panteón, es lo que argumenta este doctor, que llega a un panteón y se entrevista con este cuate, ¿no? Le entrega el dinero y le dice, pues en próximas horas pues vas a saber el ¿Dónde paradero está? del niño, ¿no? Pasan los días, no se encuentra el niño hasta que aparece muerto, ¿no? Entonces, ahí queda esta situación y pasan meses hasta que es encontrado culpable. Bueno, esto es importante, lo del oro, ¿no? Sí, no te Los brinques certificados. nada. No, esto es importante. No encuentra nada, nunca el niño es entregado, encuentra los certificados de oro, pero pasan los meses y en una gasolinera, porque están esperando la policía a que cambien ese dinero, ¿no? Esos certificados de oro. Y en una gasolinera lo cambian. El dependiente habla inmediatamente a la policía, apunta las placas del carro y dan con el supuesto Asesino. raptor, ¿no? Ajá. Qué bueno, aquí viene el nombre, por aquí lo tenemos, ¿sí? Bruno Richard Hauptmann, un alemán. Y esto es curioso, yo te quiero platicarlo un poquito con Valdemar sobre esta cuestión. A este cuate van, registran su casa, encuentran parte del dinero, ¿sí? de los certificados de oro, ya no todo, había como $15,000 de los 50,000, ya se había gastado según esto parte, pero lo curioso es que encuentran la madera con la que se hizo esta escalera, ¿sí? Ahí lo encuentran, o sea, muy conveniente, ¿no? Ya cuando llegan encuentran todo, encuentran por ahí también creo que el martillo, las cosas con las que fabricó la Todo escalera, puesto. ¿sí? Empieza el juicio del siglo, ¿sí? Y la verdad es como cuando tú quieres encontrar, ¿sabes qué? Quien sea, pero vámonos, va al bote, o sea, el juicio fue Para algo ya muy... cerrarlo. Sí, no fue algo realmente muy justo, ¿no? Porque simple y sencillamente los testimonios no eran muy sólidos. Uno de ellos, imagínate, fue de una persona que dice que lo vio. No, es que yo lo vi y era ciego. O sea, Ay, no. imagínate nada más, ¿no? Sí. A final de cuentas, pues este personaje que hablamos, que era un inmigrante alemán, ¿sí? Él siempre dijo, no, yo soy inocente. Y lo juró y perjuró hasta el final. Y gente se dio cuenta que no había algo que sostuviera el caso, ¿no? Pero finalmente pues murió en la silla eléctrica en 1930. Digamos que ganó la publicidad, ¿no? Que existía Exacto. en ese momento porque se resolviera. Y si encontraron un culpable, pues aquí lo tenemos. Pero eso es lo curioso, Valdemar, porque bueno, ya para finalizar con este tema y llegar a lo otro, la conclusión, bueno, el niño fue, lo incineraron y él en su avión lo aventó al mar, porque no quiso hacer escarnio de él, porque si lo sepultaba pues iba a haber mucha gente. Algo parecido que hizo Freddie Mercury, pues hay una tumba. Las cenizas de él están escondidas, ¿no? Se lo dejó una persona, no digas mi ubicación. Algo parecido pasó con el hijo de Charles Lindbergh. También este inmigrante alemán, bueno, pues también lo incineraron y se lo llevan a Alemania. Y ahí como que cambia Charles Lindbergh, ¿no? Lógicamente por esta tragedia, pero de ser un héroe nacional, ¿En cómo se vuelve uno de los más grandes villanos de Estados Unidos, ¿verdad? Pues sí, porque para la opinión de los estadounidenses va cuesta arriba el cine, los medios de comunicación como los periódicos y la radio, pues seguramente que él siempre ocupó los titulares y te conviertes en una persona, vamos, como hoy Michael Jackson, ¿no? Claro. ¿Cómo Sabes bien tumbas? que ya falleció y todo, pero para algunos es un delincuente, ¿no? Sí. Y para otros pues es un rey del pop, etcétera, pero queda la imagen deteriorada por toda esta avalancha de opiniones y de comentarios, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque una de las conjeturas a las que llegó, de las que tiene más, tampoco se sostiene del todo, pero hay mucha aceptación, es de que el hijo de Lindbergh tenía una cierta deformación. Entonces, él pues acabó con la vida del hijo. Yo siento eso. De alguna manera, bueno, ahorita vamos a llegar un poquito a eso, ¿no? Lo quiso llevar a Alemania y por alguna manera falleció, ¿no? Sí. Pero bueno, no te platiqué cuál fue el veredicto, cómo murió, según la opinión o según los jueces, el niño. Resulta de que cuando este inmigrante alemán del que hablamos, que fue muerto en la silla eléctrica, él al bajar se rompió una parte de la escalera y el niño cayó, inmediatamente murió. Eso es lo que argumento, porque cuando hicieron por ahí
¿cómo se llama lo que hacen? Autopsia. La autopsia. El niño ya tenía 2 meses, prácticamente, pues Lo el que mismo había. día que el niño había fallecido, es lo que se dice, ¿no? Pero lo que queríamos llegar con esto es que ahorita, en los últimos años por aquí, nos damos cuenta que hay una persona que, a ver, por aquí lo tenemos. ¿Pero qué Sí, 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 persona? sí. ¿De qué? Hay una persona ahorita que argumenta, mira, es Lisa Perlman, una jueza jubilada de California. Ella especula que Lindbergh fue capaz de hacer algo siniestro, que fue sacrificar a su hijo para realizar experimentos científicos que derivaron en su muerte. Ella siente que tiene algo muy, muy importante y quiere revivir el caso, porque incluso por ahí hay familiares todavía de Bruno Hauptmann, que fue la persona sacrificada, que su familia está segura de la inocencia de él, y por ahí tienen algunos datos que a lo mejor pueden revivir este caso, y yo creo que no está terminado del todo, a pesar de más de 80 Pero años, pero tantos yo creo que años. sí se puede, porque no existía el ADN, ahorita ya hay otras herramientas en las que puedes descubrir o Pero- puedes esclarecer algún caso, ¿no? Claro, o como lo llaman el perfil de un asesino, ¿no? Ajá. Tales Exacto. características, tal modo de actuar, que él mismo haya monopolizado la investigación, pues Desde ahí. rompe con, pues Es ahora que- sí que es que hay con muchos- nada imparcial, ¿no? Bueno, Y y si tenía una discapacidad del niño, a lo mejor también él, a lo mejor no para un experimento, ay, se fue muy acá, pero pudo haber sido que él lo desesperó de alguna manera y él se violentó, O un mal golpe. a lo mejor no un experimento como tal, sino porque ahí habla de un doctor que lo apoyaba, a lo mejor quisieron restablecer al niño de esa O deformidad ayudarle y a de lo mejor alguna- murió. Ajá. Entonces ya se hizo una vorágine de me dijeron, me contaron y toda esta situación. Claro. ¿Y por qué Charles Lindbergh después pasó de un héroe nacional, de ser un héroe nacional a un villano? Porque cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él apoya a los nazis, a los alemanes. No. Y es algo curioso, porque si el asesino de tu hijo fue un alemán, ¿Por qué apoyarías? apoyas luego a los alemanes. O sea, digo, al menos yo quedaría pues muy mal, ¿no? O sea, yo no quisiera el coraje, saber de eso. el rencor, claro. Entonces es algo muy curioso, ¿no? De que él apoyaba, incluso cuando llega la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, él aprovechando su fama, él habla con el pueblo estadounidense para que de alguna manera no entre a la guerra. Digo, si lo ves de manera pacífica lo entiendes, ¿no? Pero en ese tiempo lo tomaron como una cobardía o como un apoyo abierto a los nazis, porque él también decía que lo que hacían los alemanes estaba bien. Entonces imagínate. Pues mira, para empezar, una persona que no duerme 30 horas, ahí ya hay red flags, ¿verdad, Vic? Pues sí, seguramente que la presión mediática en el contexto en el que él se mueve, por los reflectores, por lo que decíamos que los medios lo seguían, ¿no? Como le pasó a Princesa Diana, ¿no? No tienes la ventana abierta porque te están viendo. Así es. Entonces hay que ver que un caso similar, no es lo mismo, pero ella vive en estrés constante. Me están observando que cómo me visto, las zapatillas, si me pongo la alta, la baja, etcétera. Entonces, me están viendo todo el día. Todos sí, bostezos. Y Entonces, seguramente que no duermes, o sea, estás tensionado. Y él en un tiempo era de una fama por haber hecho esta gesta transatlántica, pero no se esperaba, viene a lo mejor. inherente la fama, o sea, viene sí. inherente, quiere ser el mero mero de la película y todo, pero no firma autógrafo, oye, pues cómo ¿dónde? va ¿Cómo? por ende. ¿Sí? Sí, y aparte, bueno, es importante también decir que él estuvo participando en la Guerra Mundial, pero él más que nada, de alguna manera, como atacando a los japoneses. Con los alemanes como que no se metía mucho y eso fue muy mal visto, pero a final de cuentas, pues fue un héroe también de la guerra, ¿no? Pasó a la historia como, ya lo decimos, ser un gran piloto, un gran personaje a nivel mundial, influyente también, y pues un caso que también conmocionó a todo el mundo fue el caso del siglo, le llamaban, salían los periódicos diariamente, un nuevo testimonio, pasaba algo, en fin, Sí. muchísimas cosas que bueno, que seguramente por lo que hemos visto en los últimos años, leyendo un poquito de la biografía de Lindbergh y toda esta situación, como que este caso no está cerrado, ¿no? No. Como que hay más cosas y sería interesante conocerla, ¿no? Y también, bueno, ya para finalizar, decir que
en 1955, bueno, ya alcanzó pues nuevamente el estatus de una persona respetable, a lo mejor ya no con la misma fama, pero publicó las memorias de ese viaje en el libro El Espíritu de San Luis, que fue publicado en 1954 aproximadamente. Se convirtió en un bestseller, ganó el Pulitzer también. Entonces ya llevó una vida pues, más tranquila, ¿no? Hasta el final de sus días vivió casado con Ann Morrow hasta que fallece en agosto de 1974. Bueno, termina la historia de este gran piloto y años después, hasta el 2001, fallece su esposa de 91 años, no sé cuántos aproximadamente. 2001. Sí, y después de la muerte de él se entera que, bueno, él tuvo hijos regados allá en Europa. Por todos lados Por donde todos anduvo lados. aterrizando. Sí. Sí aterrizó. Ay, no, qué cosas. Lick. Como un siete mares. Sí, Así es. ándale, más o menos. No, pues mucha historia, y para aquellas personas que quieran seguir pues aprendiendo de muchísimos más, pues para que sigan al licenciado Claro que Mijangos, que de verdad siempre tiene algo muy interesante que decirnos, y bueno, que es un gustazo. Muchísimas gracias, Gracias, Lick. Erika. de verdad. Gracias, Miguel. Al contrario, es un tema que, bueno, ya se dieron cuenta que en una hora, pues no, ¿verdad? No, lo nos falta contamos mucho. así, pero los invitamos a que sigan esta historia, ¿no? La pueden encontrar en diversos documentales que existen de Charles Lindbergh, y también en comentarios, bueno, díganos lo que ustedes piensan, vean esos documentales y coméntenos Les cuál es, faltó cuál es esto, su, sí. pero bueno, cuál es su conclusión, si realmente el asesino fue realmente el asesino o no, qué piensan, si fue Charles Lindbergh, muchísimas cosas, pero también es importante destacar que un personaje de esa magnitud, como otros muchos más, han visitado nuestra región, Claro. y bueno, de alguna manera han pasado a la historia por la visita aquí a nuestra zona sur de Tamaulipas, y eso ha engrandecido también a nuestra población. Así que no hagan así como Pelusa, Tampico, Tamaulipas, porque somos grandes, porque hay muchas cosas maravillosas en nuestra región y que nosotros tenemos que engrandecer. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen Historias del Puerto. Gracias, Miguel, gracias, Lick, Mijangos. Pues yo soy Erika Treviño. Yo soy Miguel Hernández. Y un servidor, Valdemar Mijangos. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Esto fue Historia del Puerto.